y luego procederé con la moderación del espacio de preguntas y respuestas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, secretaria, hermano. Aquí lo que he hecho es un curso de actualización. Quiero decirles que de verdad aquí nos invitó Tierra Bomba y queremos, además de presentarles un saludo, decirles que estamos aquí porque el tema de Tierra Bomba, nuestro querido maestro Silvio, es un tema de derechos. Y ayer en nuestra reunión hablamos de un tema que exactamente no es el tema que con gran maestría maneja aquí el doctor, que es un hermano, sino que es un tema que tiene que ver con un derecho que se llama el derecho al agua y que no es menor ni transversal, sino estructural. Y vinimos a presentar ese saludo, pero no un saludo protocolario, sino un saludo de ratificación, de acompañamiento a los procesos, y especialmente continuamos con el acuerdo de ayer de acompañarles en el proceso de, además de que paralelamente va caminando la titulación, vaya caminando el proyecto de agua para Tierra Bomba. Y no solo agua para Tierra Bomba, sino que la Consejería ha propuesto, y también aquí para nuestro maestro, el doctor Silvio, hemos propuesto una mesa técnica interinstitucional, porque también hay que refrescar el tema, ya que el tema de la titulación parece mentira. Necesitamos a muchos doctores, maestros Silvio, porque algunas comunidades van a la consejería a decir que hay territorios y hay, territorios donde las autoridades les han dicho que ahora el tema ya no es con ninguna discriminación positiva, eso es lo que han dicho, que ahora el tema es homogéneo, que ahora el derecho es para todos y todas, lo cual es realmente violatorio a todo lo que escuchamos aquí magistralmente, que pienso que hay que repetírselo a los funcionarios y hay que meterlos en el kit para los nuevos, para los candidatos y candidatas, porque ya no es un tema, que era antiguo. No, eso fue antes. No, es de ahora y actual. Así que un saludo, realmente muchas gracias. Y estamos por allá en un evento de derechos humanos y empresas, pero no podíamos dejar este espacio sin venir a decirle que acompañamos el camino de Tierra Bomba y de pronto de Tierra Bomba y alrededores en los temas que tienen que ver con no reconocimiento de derechos, ya eso lo tenemos, sino reingeniería en los reconocimientos, ¿ya? Porque eso es lo que es el tema ahora. Muchas gracias, y de verdad, si fuera cada uno de ustedes, pediría la grabación para que, ¿saben por qué? Porque no es solo para aprenderla. Justo hoy discutíamos el tema, nosotros y nosotras, los que venimos porque venimos de las organizaciones sociales, nos tendríamos que volver multiplicadores. Antes, ¿verdad, mi querido hermano, doctor y maestro Silvio? Nosotros y nosotras, nadie nos hizo el favor, ¿verdad? Nosotros y nosotras nos convertimos. Nos tocó primero aprender, en los 90 y a fines de los 80, no aprender, sino que nosotros y nosotras fuimos los multiplicadores dentro de nuestros territorios y comunidades. Nosotros y nosotras tuvimos que volvernos maestros y alumnos, y alumnas y alumnos. Entonces, no le dejemos esto solo a las instituciones. Volvámonos a ¿cómo sería? Rediseñemos nuestra propia ruta, porque el tiempo
se nos va acabando, pero no porque nos tengamos que morir, sino que se nos va acabando para seguir en los mismos temas. Muchas gracias y estamos seguras que pronto saldrá ese título, ¿verdad, maestro? Eso aspiramos. Así que muchas gracias. Bueno, yo quiero aprovechar que los dos están aquí para reiterarle, no solamente a mis compañeros del gobierno, sino también a las comunidades, que el tema étnico está de primeras en la agenda pública a nivel nacional y que estamos en una oportunidad que no hemos tenido antes en la ciudad. Le reitero al doctor que yo llevo muchos años trabajando aquí y nunca había habido la sumatoria de las dos voluntades políticas, la voluntad política local y la voluntad política nacional. Entonces hemos sido muy enfáticos con las comunidades que resuelvan rápido sus conflictos, que desistan de sus impugnaciones, que conformen todos sus expedientes. Yo tengo el equipo más grande que ha tenido el equipo de étnicos en los últimos 10 años, dedicado a consolidar los expedientes para que podamos dejar radicadas la mayor cantidad de solicitudes de titulación colectiva antes de irnos en 6 meses. Y quiero, digamos, ratificarle a ustedes como delegados aquí de las comunidades, a Wilman, que tiene tanta ascendencia sobre las comunidades, que las comunidades le hacen tanto caso, que de verdad no desaprovechen la oportunidad, porque no es promesa. Mírenos acá, está el gobierno local, está el gobierno nacional y estamos demostrando la voluntad de sacar esto adelante. Yo quiero comenzar la ronda de preguntas con un par de preguntas para el doctor y luego sé que la doctora Judith de Apoyo Logístico ha tenido unas inquietudes que son las que ha expresado en las audiencias públicas. Me gustaría también que usted se las dijera de una vez al doctor para que pudiéramos dejar eso claro, a ver qué es requisito de qué. Tengo 2 preguntas para hacerle. Una es, ¿por qué si los requisitos son tan claros en el decreto 1745, si los requisitos son tan claros y tan simples, ¿por qué la Agencia Nacional de Tierras ha complejizado el procedimiento y ahora pide más trámites? Cosas como que los mapas no son a mano alzada, sino que le piden a las comunidades topografía del mapa. Ese tipo de cosas me parece a mí que han hecho que se vuelva mucho más complejo el proceso de solicitud y que rompen un poco con esa lógica de que la carga de la prueba le corresponde al Estado y no a la comunidad solicitante. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es acerca de un énfasis que usted dio en su presentación y es acerca de la propiedad privada. Nos hemos encontrado no una vez, sino múltiples veces que la propiedad privada en el suelo de Cartagena es falsa, tiene falsa tradición. Entonces, cuando decimos que a la gente que lo que pasa es que sobre la propiedad privada no se puede titular, es correcto hacerle la invitación a la gente de que simplemente solicite y que quien establezca si la propiedad es privada o no sea la Agencia Nacional de Tierras. Digamos, ese sería el procedimiento adecuado, porque yo he visto, lo viví dolorosa y profundamente, y me alegro mucho que me enseñó y lo de que ahora ya se pueden anexar los títulos, porque lo viví dolorosamente en Tierra Baja, a quien solicitaron 170 hectáreas y se le dieron 14 hectáreas de una propiedad que le robaron a los viejos de Tierra Baja. Entonces, creo que es muy importante pensar en cómo resolver ese tema de la propiedad privada y simplemente permitirle a la gente. Le hago estas 2 preguntas que son en realidad un poco la misma, y es ¿cómo hacemos para que la solicitud sea más sencilla? Voy a responder, si me permiten, las 2 preguntas. La primera tiene que ver con los requisitos de la solicitud y por qué se han complejizado. El artículo 21 del decreto 1745 establece de manera clara los requisitos de la solicitud. Usted debe aportar plano a mano alzada, obviamente la solicitud en un formato que hemos diseñado y una cosa muy sencilla. Debe anexarle la certificación de la alcaldía donde está inscrito el consejo comunitario, debe anexar el acta de constitución del consejo comunitario y debe anexar
la autorización al representante legal para presentarla y debe presentar un informe, se llama un informe de la Junta del Consejo, donde señala 7 puntos. Básicamente son los antecedentes históricos, las prácticas tradicionales de producción, la ubicación del predio, su naturaleza jurídica. Es absolutamente sencilla la solicitud y desde que arrancamos en el 76 a hacer la titulación, diseñamos unos formatos y unas cartillas orientadoras. Yo dispongo todavía de copia de esas cartillas y asumo el compromiso de remitirle una copia acá para que la tengan, y ahí están los formatos de manera muy sencilla, pero la verdad es que se ha ido complejizando. En la administración anterior, nosotros cuando asumimos el gobierno, cuando este gobierno llegó, es decir, en agosto del 2021, en el empalme encontramos que en la agencia de tierra de 407 solicitudes de titulación colectiva, habían alrededor de 257, un poco más del 50%, que aparecían como solicitud incompleta. Solicitud incompleta era que le faltaba algún requisito de esto, algún papel, por decir algo. Solo a manera de ejemplo, la autorización que se le pide a la Junta para que el representante legal presente la solicitud debe hacerse en una asamblea, y la agencia viene exigiendo que sea en una asamblea extraordinaria, solo para eso. Y entonces, si algunos consejos han otorgado la autorización en una asamblea ordinaria y la rechazan por ese hecho, y eso ha hecho entonces que las solicitudes se retrasen. Solo a manera de ejemplo, aquí en Cartagena, permítanme, les doy simplemente este dato. El dato localizado aquí en Cartagena, en este momento hay 14, solo en Cartagena, 14 solicitudes que aparecen como con solicitud incompleta, porque le falta algún papelito. Son Punta Arenas, Campo Alegre de Pontezuela, Manzanillo del Mar, Bayunca, Arroyo Grande, Arroyo de las Canoas, Pasacaballos, el islote de San Bernardo, la comunidad de Púa, Ararca y Membrillal. Ahí hay alrededor de, además está Palmarito. Esas solicitudes aparecen como incompletas porque le falta algún papel, y lo que estamos haciendo ahora es ir a la comunidad, reunirnos con la gente, decirle qué documento es el que le falta, y directamente la agencia ayudarle a recoger el documento que falta para poder resolver ese asunto. Así que la anterior administración había intentado aplicar una figura jurídica que era el desistimiento, el archivo por desistimiento, y es que le mandaban una notita al representante legal diciéndole le falta tal papel y le doy 30 días, y a los 30 días, si no llegó archivo, esa decisión decidimos echarla para atrás, y como digo, lo que estamos ahora es acompañando a los consejos comunitarios para recoger esas situaciones. Esperamos resolver este asunto de forma muy rápida. Y su segunda pregunta sobre el tema de propiedad privada, por favor. El tema de propiedad privada, el decreto, la ley 70, artículo 6, señala que no son adjudicables los predios de propiedad privada, pero adiciona una expresión: predios de propiedad privada conforme a la ley 200 de 1936. ¿Eso qué significa? Que lo que se excluye del título colectivo son los predios que efectivamente acrediten propiedad privada, pero conforme a la ley. Y
la ley que determina cómo se acredita propiedad en Colombia es la ley 200 del 36 y hoy es el artículo 48 de la ley 160 del 94, que señala, se acredita propiedad privada en Colombia con dos instrumentos. Primero, con un título otorgado por el Estado, debidamente inscrito y que no haya perdido eficacia legal. Significa eso, que es una resolución de adjudicación expedida por el Estado, en este caso desde la Oficina de Baldíos del Ministerio de Agricultura, antes de que existiera el INCORA, luego el INCORA, enseguida el INCODER y hoy agencia. Hubo un momento en que lo hacían las gobernaciones, por delegación, pero a quien le corresponde, como usted lo señalaba, determinar, hacer el estudio para saber si los títulos que aporta una persona diciendo que acredita propiedad privada, a quien le corresponde determinarlo es al Estado a través del INCODER y hoy Agencia de Tierra. De manera que si hay dudas sobre si un título que me aporte acredita propiedad privada, la agencia tiene competencia para adelantar un proceso de clarificación de la propiedad y determinar si ese predio acredita propiedad privada o no. Nos ocurrió en Islas del Rosario. En Islas del Rosario, prácticamente todas las personas que estaban allí ocupando las áreas alegaban tener títulos de propiedad privada y muchos de ellos fueron a los archivos de India a traer documentos intentando acreditar propiedad privada, y el Estado, el INCORA, adelantó un proceso de clarificación y determinó que en Islas del Rosario nadie acreditaba propiedad privada, que los terrenos eran baldíos, y por eso se ha procedido a recuperarlos como baldíos indebidamente ocupados. Así que, por favor, la explicación, la respuesta es sencilla. Propiedad privada la acredita usted con un título otorgado por el Estado inscrito o con un título entre particulares en donde conste una tradición de dominio no menor al término de prescripción. Eso tiene que demostrarse y reitero, para no darle más vuelta al asunto, que le corresponde a la Agencia de Tierra durante el proceso de titulación revisar si esos títulos que te aportan acreditan o no propiedad privada. Y la falsa tradición no es propiedad privada, es una propiedad incompleta, es un título inexistente. La falsa tradición no es propiedad. Reitero, ese es el proceso de titulación colectiva que la Agencia de Tierra hace el estudio de tenencia y determina si un predio acredita o no propiedad privada. Y no se olviden las excepciones que señalé. Si el predio es de propiedad privada de un miembro de la comunidad o de la comunidad, lo puede aportar al título. Y si el predio es de propiedad privada y acredita efectivamente propiedad y lo necesitamos para el proceso de titulación colectiva, podríamos iniciar un proceso de compra. Se lo compramos al propietario y lo incorporamos al título colectivo. Así que la propiedad privada no es un fetiche, no es un mito que impida adelantar los procesos de titulación. Bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Judith, pero antes quiero recordarle a las personas de la SAE y de Go Catastral que vamos a tener un espacio específico para discutir sobre el tema del predio, porque hay unas inquietudes en tanto la alcaldía se vio obligada a retirar el proyecto de acuerdo por unas incompatibilidades que había entre las coordenadas que se presentaron al Consejo y unas recuperaciones o no sé qué hizo la SAE. Entonces ahorita vamos a aprovechar también después para tener un espacio en el que podamos hacer unos acuerdos ahí de qué se necesita, porque reitero, queremos darle la máxima celeridad a este proceso en tanto tenemos la voluntad política del gobierno nacional y del gobierno local para sacar este proceso de titulación adelante. Adelante, doctora Judith. Bueno, muchas gracias por este espacio que nos dan. Las inquietudes no son realmente de Judith Pérez, sino desde la Dirección de Apoyo Logístico, en donde quienes no hacen parte de la institucionalidad, les comento
que hay un grupo de profesionales en un proceso denominado Administración del Patrimonio Inmobiliario, encargado de velar y coordinar y reservar todas las actuaciones que tengan que ver con los inmuebles propiedad del distrito, en este caso el área que nos ocupa. Para ser más preciso, en las inquietudes que tenemos, aprovechando la visita del doctor, le voy a ceder la palabra a la doctora Heidi, quien tiene ya incluso ahí ya, digamos, enumeradas cada una de las inquietudes y vamos al grano. Gracias. Bueno, yo sí aprovecho la presencia del doctor Silvio, porque es imposible dejar pasar la oportunidad con todas estas inquietudes que tenemos en la cabeza, no solo por Tierra Bomba, sino por todos los consejos comunitarios que tenemos en Cartagena. Cartagena es un territorio negro, definitivamente. Bueno, con este proceso de Tierra Bomba y en aras de llevarlo a su mejor fin y que sea de total armonía y prosperidad para el territorio, para la comunidad de Tierra Bomba, sí tenemos varias inquietudes de apoyo logístico. Uno de ellos es con el tema de los usos institucionales que tenemos dentro del territorio o del área que se pretende, el área pretendida para la constitución de ese título colectivo. Si podrían ser estos excluidos o definitivamente que la comunidad los conserve, pues también pensando en el tema de inversiones a futuro. En estos momentos tenemos un programa con la Secretaría de Educación, con una inversión que se está proyectando para una institución educativa, y uno de los requisitos pues, que está exigiendo precisamente es la titularidad del predio a nombre del distrito de Cartagena. Segundo, con la determinación del tema de riesgos que se presenten en el territorio, si estos deberían, ¿no?, por seguridad de la misma comunidad, ser tenidos en cuenta, temas de riesgo, de habitabilidad, de zonas de reserva, etcétera. Esos puntos. Sé que dentro del estudio socioeconómico que adelanta la agencia, todos estos puntos se deben tener en cuenta. Pero en el entendido que nosotros vamos a hacer, se va a hacer una sesión al Consejo Comunitario, o sea, a través de la figura de agencia, posteriormente Consejo Comunitario. ¿Qué pasaría? Porque al momento de nosotros entregarlo, si se van a excluir algunas de esas áreas, pues obviamente esas áreas no devuelven al distrito porque ya no continúan en cabeza de nosotros. Y un tema que es muy importante y que usted ha tocado aquí es el tema de los ocupantes que no hacen parte del Consejo Comunitario, pero que están ahí. Me aclaran muchas cosas cuando nos habla de los ocupantes de buena fe que ingresan antes del título colectivo y aquellos ocupantes de mala fe que ingresan posteriormente a la constitución del título colectivo y que a lo mejor hasta lo pueden hacer con violencia. En estos momentos en Tierra Bomba, tanto el área pretendida como el resto del bien fiscal sabemos que están siendo ocupados por una cantidad de ocupantes, y cómo va a ser esa conservación o esa convivencia con todos los habitantes, con todos los miembros de la comunidad y estos ocupantes. Sí me genera preocupación por posibles conflictos que podrían presentarse a futuro con estos ocupantes, y también añado cómo quedaría el tema de estos ocupantes que van a estar explotando un predio dentro de ese título colectivo y el tema de impuestos sobre ellos, de esos ocupantes. Ya sea, a nosotros nos llama mucho la atención ese punto de los ocupantes. Revisando el mapa que nos entrega el INCODER con el proceso de clarificación, en el 2015 se logran identificar algunos ocupantes que no son nativos, los describe la misma resolución, ya con unas áreas. Dentro del área que pretendida por la comunidad de Tierra Bomba, están siendo ocupados por muchas de estas personas que son nativas, y a mí me genera preocupación, pero ¿cuál es el territorio entonces que le va a quedar a ellos para su disfrute y su goce si yo estoy observando que están ocupados y no sé si ha aumentado esa ocupación? Porque la idea es que el territorio en su mayoría sea para ellos.
porque estamos hablando de territorios colectivos, distinto a ese concepto y a ese concepto de tierra que tenemos los particulares, que lo vemos desde un punto de vista más patrimonial, y para la comunidad negra el territorio tiene otra cosmovisión, que es ese vínculo ancestral, sus prácticas ancestrales económicas, de producción. ¿Dónde las vamos a desarrollar si estoy observando esa situación? Esos puntos me preocupan y también se los dejo en la mesa a la doctora Ana María, porque lo que más se quiere es que esta titulación sea totalmente exitosa y sea en pro de la comunidad. Muchas gracias, Tomás. Pregunta. Yo había revisado ya la de usos institucionales. Ahí en el inventario que hice, es posible que se me haya pasado, pero agradezco que lo plantee. Lo primero es que los usos institucionales que hay dentro del territorio tendríamos dos alternativas. La primera, excluirles, delimitar claramente cuál es el área que se requiere para un uso institucional, por ejemplo, para construir una escuela. Es posible que la autoridad que financie la escuela le pida título de propiedad sobre el área donde va a construir la escuela. Y entonces podríamos optar por identificar claramente esos usos institucionales y delimitar las áreas y excluirlas. No son áreas significativas en términos de la totalidad del territorio. Eso es una alternativa. Pero habría otra alternativa, y es que esos usos institucionales queden en cabeza del Consejo Comunitario y no sea necesario disponer de títulos sobre las áreas, sino que el Consejo Comunitario, ya como propietario del predio, ceda unas áreas para construir la escuela, el polideportivo, cualquiera de estos usos que son normales en el territorio. Ya tuvimos una experiencia en ese sentido y yo propondría que la revisáramos. En el municipio de Bojayá, en el Chocó, cuando hubo la masacre histórica que cometieron FARC y los autodefensas, el gobierno de la época tomó la decisión de trasladar el casco urbano a un sitio más alto, además porque se blindaba por las avenidas del río Atrato. Pero para ese momento, creo que fue 2001, ya habíamos hecho el título colectivo. El título colectivo es del año 98. Y entonces las tierras tenían la calidad ya de propiedad colectiva. Y algunas entidades empezaron a pedir título. La policía, para construir el puesto, decía: necesito media hectárea, pero necesito que me dé título de propiedad. Lo que hicimos fue que del título colectivo excluimos 34 hectáreas y esas 34 hectáreas se utilizaron para la construcción del nuevo perímetro urbano. Se le dio el carácter de perímetro urbano y a cada entidad se le dejó su lote, si se quiere, y se le entregó su título como entidad de derecho público. Es decir, el propio INCODER en ese momento hizo la adjudicación como entidad de derecho público a la policía, a la iglesia, a la escuela, antes de constituir el título. Por eso, en este caso podríamos aprovechar esa experiencia y excluir el área para entregarle a cada entidad, si se quiere, su título como entidad de derecho público. Esa podría ser una alternativa y, repito, ya se utilizó. Y allí mismo, sobre todo para las viviendas, en el nuevo perímetro urbano de Bojayá, a cada familia se le hizo una casa y se le entregó también un título privado de esa casa. Eso no entró en el título colectivo y excluimos, como digo, 34 hectáreas y el pueblo está hoy ahí reconstruido y no ha habido conflicto en ese sentido. Esa podría ser una alternativa. O la otra, como digo, entregarle el predio a la comunidad y que la comunidad simplemente le cede al
los usos institucionales, las áreas que requieran. Sí. Ministerio de Educación para el mejoramiento de la escuela de Tierra Bomba aprobados, y le están exigiendo exactamente la titularidad, el certificado de libertad a nombre de la entidad Distrito de Cartagena para empezar el proyecto de desembolso de esos recursos. Entonces es importante tener en cuenta que ya hay un camino recorrido, hay unos recursos aprobados, y que si logramos excluir estas áreas, de pronto, si las dejamos dentro del título, estaríamos reversando lo que ya hemos caminado con relación a recursos. Por eso, en la mesa se deja la inquietud de dejar por fuera del título las áreas institucionales. Pero también sería bueno pedirle a la Secretaría de Educación que mire el caso de Orica. Orica tiene un título desde el 2012 y precisamente tienen una escuela y se presentó un proyecto de mejoramiento de la escuela, que en su momento la situación que se presentó fue el tema de que estaba prohibido hacer construcciones en Isla de Rosario, pero ese tema ya se manejó con la agencia y con el Ministerio de Ambiente. Entonces, esa experiencia, que era dentro de un título colectivo, se pudo manejar por parte de la Secretaría de Educación. Entonces, pregunten cómo manejaron el tema de la escuela de Orica. Y les pongo otro ejemplo, el tema del acueducto de Tierra Bomba, que va a llegar a Caño del Oro, y en Caño del Oro tienen que construir una estación de bombeo dentro del título. Lo que se sabe es que en su momento el Consejo Comunitario de Caño del Oro tendría que ceder ese espacio de su título colectivo para que esta obra pública de beneficio común se pueda realizar. Entonces, hay casos como el de Orica y hay casos que ya están en trámite como el de Caño del Oro. Entonces, sí. Yo quiero hacer una precisión, y es precisamente y no tendríamos nosotros la más mínima, digamos, aquí hay que tener las claridades sobre un tema. Primero el tema de la Secretaría de Educación, para mí es un tema totalmente falso. Así nos dijeron que habían 3.000 y pico de millones que habían aprobado y no había ningún tipo de recursos, y ya nos lo dijeron. Entonces, frente a una solicitud como la que hoy se está haciendo, o como lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa, todos sabemos que tenemos la posibilidad, ¿cierto, Silvio?, de presentar proyectos de nivel internacional en las comunidades, y muchas veces tenemos que sumar activos de la comunidad que nos dan fortaleza en términos de músculo financiero. La comunidad no podría decir nunca que tiene un cementerio que vale tanto, que tiene un colegio que vale tanto, como un activo potencial que le permita además expandir o tener la posibilidad de conseguir unos recursos favorables. Además, no veo el tema de la condición de que porque un bien sea de la comunidad, el Estado no pueda entrar a intervenir, y muchísimo menos negarle a la comunidad la posibilidad de la construcción de un colegio. Estamos hablando de derechos fundamentales, de un hospital, porque entre comillas no le cede la titularidad o lo que, o sea, aquí hay una dicotomía frente al tema. El Estado sigue siendo el Estado y tiene que seguir haciendo lo que le corresponde por ley en términos de dotar a la comunidad desde sus fines como Estado de todas las
los servicios que necesite. Y si bien es cierto, en última instancia, porque sea una realidad, lo que nosotros sabemos es que es Ecopetrol quien visitó con nosotros, que caminó y dijo, si hay lotes debidamente legalizados con todos sus documentos en regla, nosotros hacemos el colegio. Ahora, si hay unos temas puntualitos del Ministerio de Educación, nosotros no nos hemos enterado, y ahí es donde de pronto la situación se va por otro lado y comienzan a maquinarse unos temas de parte de la comunidad. Nosotros lo último que queremos es tener tropezones en nuestro título. Lo que tengamos nosotros que, y lo hemos hecho, ceder, nos hemos sentado, hemos inventado cualquier cantidad de cosas. Es más, nosotros estamos hoy sentados en esta forma porque nosotros hemos sido insistentes, escuchando siempre la voz de la Procuraduría, escuchando la institucionalidad, y aquí seguimos en esto. Nunca la agencia nos ha soltado. Hemos sido insistentes, persistentes, porque realmente queremos tener lo mejor de lo mejor, queremos que se dé. Sabemos que este es un tema nuevo para todos nosotros frente a esto, por eso hoy yo celebro que Silvio esté aquí. De pronto para alguna gente que no lo maneja, no lo conoce, es uno de los fundadores, los gestores de la Ley 70 de las comunidades negras. Para nosotros es una prenda de garantía que esté aquí. Su palabra para nosotros es autoridad en esto, y ahí yo me quito el sombrero y comienzo a decir cosas y a titubear, y cuando uno que sabe más que yo me comienza a decir los temas. Pero lo que sí yo no puedo aceptar en una mesa como esta es que el Estado no puede invertir porque es un título colectivo, falso de toda falsedad. Sí, una observación institucional. No podemos confundir la propiedad privada, que es donde el Estado no puede invertir, con la propiedad colectiva. La forma, y esa discusión la he dado, puse varias tutelas desde afuera de estar antes del gobierno y las gané todas, porque emulan propiedad privada con propiedad colectiva y no es propiedad privada. Entonces es muy importante como revisar eso, porque en algunos lugares sí funciona, en otros no. Yo lo que haría es dejar la anotación. Yo lo que haría es lo siguiente: cedería el terreno completo, demarcando las zonas institucionales, para que sea la Agencia Nacional de Tierras, cuando convierta el título que nosotros le damos a titulación, defina ese parámetro y lo especifique con claridad. Ese es el tipo de cosas en las que yo digo, a nosotros no nos compete como tal, nosotros cedamos el bien fiscal y que la Agencia Nacional de Tierras dirima la parte conflictiva. Yo creo que esa es la solución, que no por eso entonces, por un área de 500 metros cuadrados vamos a dejar de titular 357 hectáreas. No, dejémoslo ahí con la anotación, lo cedemos y que sea la Agencia Nacional de Tierra la que dirima. No sé si eso les parece una buena solución, porque recuerden que al final es la Secretaría del Interior la que convierte esto en el proyecto de acuerdo. Vamos al cementerio. Ya sabemos lo que es un cementerio para una comunidad negra. Nosotros por nada del mundo vamos a aceptar enterradera de muertos de otra parte en Tierra Bomba. Y un cementerio distrital tendría una connotación especial. Si hacemos unas cosas como en ese orden del cariño y del respeto, pero cuando hubo la pandemia, escuchamos por ahí que iban a llevar un poco de muertos para allá y hubo desastre. Nosotros lo primero, aquí no van a traer nada, y la gente en pie de lucha porque en su cementerio no iban a enterrar ese poco de muertos. Entonces, frente a eso, yo la pongo por ahí, el tema de la memoria en el cementerio. Convirtiéndolo en un cementerio distrital, tendría el distrito el derecho de mandar el poco de NN para Tierra Bomba, y eso no va a poder ser. No. Por favor, hagamos una... Perdón. Es que... Su señoría, Muchas gracias.
muchas gracias al alfarero particularmente y a nuestros ausentes para nosotros, respetando la libertad de culto, por llevarse a cabo esta reunión. Saludar muy especialmente a la señora secretaria del Interior del Distrito de Cartagena, al maestro Silvio, a la señora Procuradora Provincial y Agraria, a nuestra consultiva de alto nivel, Mirla Arón, a los demás funcionarios, a la concejal, a todos. Maestro Silvio, yo creo que las casualidades no existen, pero los procesos que tienen que ver con titulación colectiva, hay algo muy diferente, maestro, y es que cuando uno vive la realidad, todo lo que está en el documento juega un papel trascendental para motivar decisiones administrativas. Y es que aquí, lo digo por la experiencia que viví en Caño del Oro. Yo tuve la oportunidad de ser representante legal del Consejo Comunitario de Caño del Oro, y a través de la resolución 1963 del año 2017 logramos titular casi 94 hectáreas de tierras. No fue fácil. Y no fue fácil porque, maestro, si usted recuerda, nos tocó a nosotros particularmente presentar acciones contra el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, el hijo del señor Samper, que inclusive un tribunal aquí se atrevió, cuando presentamos un incidente de desacato, entrarle pedida de arresto. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso de Tierra Bomba y de Punta Arenas, porque estamos en amenaza, estamos hablando de unos bienes fiscales patrimoniales, donde el distrito de Cartagena y el Ministerio de Defensa juegan un papel determinante. Pero me acojo a lo que dice la doctora Ana María. Yo creo que aquí la acción afirmativa, maestro, que debe salir es que el Consejo de Cartagena, sabiendo que responsabilidades jurídicas no van a tener, decidan pronto igual que el distrito de Cartagena, y que posteriormente, cuando el Consejo de Tierra Bomba inicie el proceso de titulación colectiva bajo los parámetros que establece el decreto 1745 del 95, aquel que se quiera oponer que se oponga, pero mientras no haya acciones afirmativas por parte del Consejo de Cartagena, que no le tengan miedo los concejales a las decisiones que van a tomar, claro, teniendo la suficiente claridad, pero que no dilatemos este cuento. Créanlo que nuestras comunidades, maestros, van a gozar del objetivo principal de los consejos comunitarios, que es la protección del territorio. Y usted lo acaba de decir aquí, mencionando el artículo 63 de la Constitución y mencionando artículos del convenio 169 de la OIT. Yo sí creo que el mejor regalo, y hablo de regalo, partiendo de la base que estamos hablando de derechos fundamentales que no se pueden estar mendigando, derechos fundamentales que se deben de cumplir, y que por favor, maestro, y les digo a los concejales, tómense el tiempo que tengan que tomarse, pero crean lo que aquí responsabilidad jurídica no van a tener, porque modestia aparte, el proceso de titulación colectiva no queda en las decisiones que ustedes toman. Aquí viene un proceso que tiene que abrirse. Usted sabe que es así. El riesgo que corremos nosotros como poseedores, como dueños del territorio, es mayor. Y es mayor porque tener nosotros de opositores aquellos que de una u otra manera, por la omisión paquidérmica del mismo Estado, del mismo distrito de Cartagena, que oportunamente no tomó las acciones correspondientes, nos toca hacerlo nosotros. Aquí no podemos darle más paso a que la dilatación y el tiempo acabe con una familia entera, con una comunidad entera, donde vemos un centenar, y créalo, no me da miedo decirlo, maestro, que para resolver peticiones particulares, ahí sí está el distrito.
Pero cuando las comunidades nuestras queremos que salgan acciones afirmativas, nos pasa lo que nos está pasando. A mí me toca quitarme el sombrero con la secretaria del Interior y no me gusta elogiar ningún funcionario, porque es el deber ser de los funcionarios. Pero creo que es el momento para que pasemos el historia. Los señores de la Agencia Nacional de Tierra, los que están aquí, por favor, esto no es un clamor, es un derecho que tenemos nosotros. Maestro, y le voy a pedir un gran favor. Lo que está pasando hoy en todas las comunidades de nosotros requiere la presencia del gobierno nacional acompañando este proceso. Y también requiere las actuaciones inmediatas de las entidades que están encargadas de investigar a los funcionarios públicos que no cumplen con el deber ser. Si nosotros no actuamos, mi querida doctora, concomitante a nuestros deberes y obligaciones, vamos a pasar todo el tiempo y desaprovechamos la oportunidad de una administración que quiere hoy garantizarle a nuestra gente la permanencia en el territorio. Muchas gracias. El distrito cede el predio a la comunidad. El predio inmediatamente queda en cabeza de la comunidad, pero la agencia adelanta el proceso de titulación. El proceso ya viene en curso. Simplemente haríamos una visita y en la visita hacemos el estudio de tenencia de tierra, determinamos cuáles son los usos institucionales, los identificamos plenamente, los dejamos establecidos y permítanme decirles, aquí no hay necesidad de aplicar el ejemplo que traía del título de Cocomasia, porque en el caso de Cocomasia ya el título se había hecho, ya lo habíamos hecho y modificamos la resolución para sustraer 34 hectáreas donde reubicar el área urbana. Ese ejemplo de pronto lo traje simplemente para decir que hay alternativas, pero en este caso cede el distrito el predio y durante el proceso de titulación colectiva nosotros hacemos el estudio de tenencia, identificamos los usos y determinamos la situación jurídica de cada uno de ellos. Y déjenme decirles una cosa, el capítulo 7º de la ley 70 ordena que todos los servicios de carácter social, de carácter económico, estos usos institucionales, los preste directamente la comunidad. Es decir, no hay ninguna razón para decir que el Estado no puede invertir en un título colectivo, o que para invertir en un título colectivo se requiere que exista propiedad privada. No, es que la propiedad está en cabeza del Consejo y dentro de ese título el Estado colombiano puede hacer las inversiones a través del Consejo Comunitario. En el decreto reglamentario del capítulo 7º de la ley estamos haciendo absolutamente todas las aclaraciones en este sentido, porque ya para los indígenas la ley les permite la prestación de los servicios básicos en sus territorios y a nadie se le ha ocurrido hasta ahora que para invertir en una escuela, en un resguardo indígena, hay que excluir del título del resguardo un área para ponerla en cabeza de la Secretaría de Educación o del Ministerio de Educación. A nadie le ha ocurrido. Se invierte y el título es el título de la comunidad. Si le piden un título, pues aporta el título colectivo de la comunidad. Ese es el título de propiedad. Y el servicio lo presta directamente el Consejo Comunitario. Repito, en la ley del Plan de Desarrollo incluimos, doctora Mayerly, un artículo que es el 351 de la ley del Plan de Desarrollo, creo que es la 2490. El artículo 351 que ordena un plan integral de reglamentación e implementación de la ley 70 y nos damos 6 meses para tener lista la reglamentación. Calculamos, porque está en cabeza de la vicepresidencia, que a diciembre de este año tenemos reglamentado el capítulo 7º y el capítulo 7º es el capítulo
de los servicios, es decir, los servicios de educación, de salud, los servicios de agua potable, de primera infancia, en cabeza del Consejo Comunitario como máxima autoridad del territorio. De manera que este punto de los usos institucionales no debe ser un obstáculo para hacer la sesión. Y sobre el tema de los ocupantes, que era hay otro punto sobre riesgos y usos del suelo. Nosotros también, cuando adelantamos el proceso de titulación, le solicitamos a la Secretaría de Planeación de los municipios, en este caso el distrito, que nos informen sobre las situaciones de riesgo que hay identificadas en el territorio, o sobre los usos del suelo, o sobre los perímetros urbanos, porque los perímetros urbanos quedan por fuera del título, tal como lo ordena el artículo ejecuto de la ley 70, y nos informan, y desde luego, pero eso no es un obstáculo para la titulación, eso es simplemente para poder, en el estudio de tenencia y en el estudio socioeconómico que hacemos, poder advertirle a la comunidad de que en el territorio hay un determinado riesgo o que hay necesidad de adecuar los usos a los usos que están establecidos o a las restricciones que estén establecidas en los usos del suelo, pero en manera alguna eso se puede convertir en un obstáculo. Y aprovecho este punto para de verdad expresar una preocupación, doctora Mayerly, y es que nosotros hemos identificado que en Cartagena hay alrededor de 34 títulos colectivos. Expedidos solo van 4, y de esos 34 hay un área que compromete sobre todo aquí, la isla de Barú, toda esa isla es área de Tierra Bomba, y la información que hemos tenido es que hay en marcha un proyecto de acuerdo en el Consejo orientado a ampliar el área urbana del municipio o del distrito y a involucrar estas áreas como parte del perímetro urbano. Invitaría a que este punto lo revisemos porque podríamos poner en riesgo los derechos territoriales de por lo menos los consejos de Barú, Ararca, Santana, Pasacaballo y en su conjunto todo este bloque, incluyendo Tierra Bomba, porque si declaramos estas áreas como del perímetro urbano, óigase, perímetro urbano, la ley 70 establece que no aplica la titulación colectiva y las solicitudes ya están formuladas, que las solicitudes vienen de mucho tiempo atrás, y entonces un hecho sobreviniente, un acto administrativo que declare urbano estas áreas, limitaría el derecho a la titulación y afectaría buena parte de las solicitudes que tenemos en marcha. Entonces, traigo a colación este punto alrededor del riesgo y usos del suelo, porque si le cambiamos el uso del suelo de rural, urbano a urbano, importante aclarar esto, aprovecho para señalar, el decreto, por favor, la ley 70, artículo 2, lo que excluye son los perímetros urbanos, no los perímetros suburbanos, ni áreas de expansión, ni las áreas pobladas, estas siguen siendo rurales y hay posibilidad de titularle, pero para evitarnos complicaciones, lo mejor es que ese acuerdo que está en marcha, por lo menos se aplace hasta que concluya el proceso de titulación colectiva. Y el soporte jurídico para ello es el artículo 17 de la ley 70 del 93. El artículo 17, y lo leo, dice lo siguiente: a partir de la vigencia de la presente ley y hasta tanto no se haya adjudicado en debida forma la propiedad colectiva a una comunidad negra que ocupa un terreno en los términos que esta ley establece, no se adjudicarán las tierras ocupadas por dicha comunidad, ni se otorgarán autorizaciones para explotar en ellas recursos naturales sin concepto previo de la comisión técnica de que trata el artículo 8. Es decir, lo que la ley
artículo 17 ha establecido es que la prioridad es la titulación colectiva. Y hasta que usted no concluya el proceso de titulación colectiva, no puede cambiarle la destinación a la tierra. No me la puede convertir de rurales a urbana para negar ese derecho, porque eso iría en contravía del artículo 17 de la ley. Entonces la invitación en este punto de los usos es a que revisemos ese proyecto de acuerdo que tengo información que está en marcha. Doctor, ahí le quiero hacer una observación. Desde la oficina, desde la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, nosotros hemos tenido 2 mesas de trabajo con el equipo técnico de formulación del POT, en donde les dijimos exactamente eso que usted está diciendo, de tal manera que se mantuviera el límite urbano exactamente donde está, y si querían hacer ampliación de la ciudad se densificara lo existente para no poner en riesgo el desarrollo de las comunidades y todos sus procesos de titulación colectiva. Al respecto, digamos que hay unas propuestas, pero sí es muy importante, y se lo pedí en su momento apenas tuve acceso al acuerdo distrital del POT, le pedí a la procuradora, que es, digamos, muy conocedora del tema, que nos ayudara a hacer una lectura que nos garantice que eso es verdad, porque desafortunadamente la formulación de un plan de ordenamiento territorial es un documento técnico de un nivel de sofisticación que hace que las comunidades no podamos ejercer, digamos, desde las comunidades no se puede ejercer una vigilancia suficiente de lo que ahí se define, por lo cual reitero y aprovecho este momento para pedirle tanto a la Agencia Nacional de Tierras, ojalá al Ministerio del Interior, que desafortunadamente no vino, como a las Procuradurías Étnicas y Ambiental, que estén muy atentas para ayudarle a las comunidades a entender si esa solicitud explícita que hizo la Secretaría del Interior en su momento se está cumpliendo. Es decir, que no se altere el límite urbano porque pone en riesgo la titulación colectiva de las comunidades negras de la ciudad. De hecho, ya tuvimos una experiencia muy negativa con el título colectivo de La Boquilla, que lo hicimos sobre la base de que era un corregimiento, área rural, y luego en una interpretación un tanto, a mi juicio, equivocada del artículo 2, el juez de segunda instancia del tribunal decidió que estaba en perímetro urbano y lo anuló. En primera instancia, por fortuna, hoy está, pues por las acciones que adelantamos, está en el Consejo de Estado, pero con ese antecedente no nos podemos dar el lujo de repetir, porque La Boquilla era un título ya hecho, y con este antecedente del POT estamos poniendo en peligro las solicitudes que están en trámite. Una pregunta, que en las reuniones que se ha tenido con apoyo logístico, también lo que se escuchó de la audiencia del Consejo en Tierra Bomba, es una preocupación. Es la siguiente: digamos que se aprueba la cesión del polígono, porque lo que se aprueba es un polígono, como no es todo el predio, se identifica el polígono, se acota el polígono, perfecto, queda en cabeza del Consejo Comunitario, inmediatamente se puede reactivar el proceso de titulación colectiva por parte de la ANT, ustedes hacen las acciones que muy bien ustedes han precisado, la visita, las verificaciones, todo. ¿Qué pasaría si de las verificaciones se da como resultado, pongamos el ejemplo por tema de riesgos, que X pedazo de ese polígono no puede ser titulado a la comunidad por tema de riesgo o cualquier otro tema? Entonces quedaría como en un limbo el predio, porque estaría en cabeza del Consejo Comunitario, pero no se podría titular ese pedazo por X o Y motivo. En ese caso, ¿qué pasaría? Uno diría muy ingenuamente que la cesión podría contemplar esa situación y que en el evento que algunas porciones del polígono cedido no se puedan titular, volverían a propiedad del Distrito de Cartagena. ¿Eso sería viable? Porque yo sé que es una preocupación dejar en ese limbo, que en otras cosas ese proyecto está en el limbo desde el 2012. Eso no le... Ustedes siempre le hacen el quite porque desde el 2012 debieron recuperar su predio. Y resulta que ahora tiene hasta un tema adicional de las áreas. Pero bueno, pero para lo que nos ocupa en este momento, sí sería una opción viable para tranquilidad
tanto de la administración como del Consejo Distrital? Procuradora, por favor, le respondo de esta manera. Las causales de exclusión o de inadjudicabilidad en el caso de las comunidades negras están clara y taxativamente señaladas en el artículo 6 de la Ley 70 del 93, y por vía de interpretación no podemos nosotros construir unas nuevas causales de inadjudicación. Las causales, artículo 6 de la Ley 70, las causales de inadjudicación. El artículo 6 señala, salvo los suelos y los bosques, las adjudicaciones colectivas que se hagan conforme a esta ley no comprenden: 1. El dominio sobre los bienes de uso público. 2. Las áreas urbanas de los municipios. 3. Los recursos naturales no renovables. 4. Las tierras de resguardo indígena legalmente constituidos. 5. Los predios rurales en los cuales se acredite propiedad particular conforme a la ley 200 del 36. 6. Las áreas reservadas para la seguridad y defensa nacional. Y 7. Las áreas del sistema de parques nacionales naturales. No están allí incluidas estas áreas que hemos calificado aquí como de riesgo, y no sería causal de inadjudicación. Cede el predio la alcaldía en cabeza del Consejo Comunitario, y la agencia, cuando haga la visita técnica y haga el estudio de tenencia del predio, identifica las áreas que tengan la calidad de riesgo, pero no las excluye del título colectivo porque no son excluibles. Lo que se acuerda es un plan de manejo. Normalmente lo que acuerda es un plan de manejo para atender estas áreas que presenten eventualmente algún riesgo, y así queda consignado en el informe y en la resolución de adjudicación. Y quiero terminar la pregunta porque me formuló 3 preguntas, la que tiene que ver con los ocupantes. El tema de los ocupantes, aquí lo hemos señalado, y déjenme decirlo con toda sinceridad: en la medida en que este tema se dilate y se prolongue y la sesión no se haga, el predio va a incrementarse el riesgo de ocupación de terceros, y de terceros ajenos a la comunidad. Al empezar les decía que nosotros tenemos una gran preocupación porque hay terceros invadiendo el territorio, metiendo al territorio y desarrollando proyectos hoteleros principalmente. Ese es el gran riesgo. Y hay necesidad, dicho de otra manera, la mejor fórmula para enfrentar los riesgos de invasión del territorio y presencia de extraños es titulándolo. Desde el momento en que lo titulemos, ustedes lo saben, nosotros lo titulamos, y desde ese momento cualquier presencia de extraños se considera de mala fe. Antes no, antes entró y habrá que calificarlo después. Pues nosotros en el estudio que hagamos lo podemos calificar de mala fe si entró con violencia o entró con fuerza o con engaño, pero es mejor no correr esos riesgos y titular el predio rápidamente. Yo estoy autorizado para decirle que si la alcaldía de Cartagena y el consejo ceden el predio, ya nosotros antes de que termine este año hacemos el título. Es decir, la Agencia Nacional de Tierra hace el título. En calidad de que eres ocupante en el título colectivo, ¿queda como poseedor o queda dentro del título que le entregan al Consejo Comunitario? Por favor, yo lo dije al empezar esta sesión. He señalado que dentro del territorio, durante el proceso de titulación, identificamos todas las personas que sean extrañas a la comunidad. Todas se identifican claramente. ¿Cómo? ¿Qué área ocupan? Y se hace un levantamiento topográfico del área. ¿Cómo ingresó el predio? ¿Desde cuándo ingresó?
qué tipo de actividad productiva tiene, es decir, si tiene cultivos, edificaciones, mejora. Se hace una identificación plena de todos los terceros. Y tercero es toda aquella persona que es extraña a la comunidad negra titular, en este caso del título. Eso tiene un propósito y es poder adelantar posteriormente, si se trata de un tercero de buena fe, poder adelantar un proceso de saneamiento del territorio. Saneamiento. Estos terceros no adquieren propiedad, no quedan a título de propietario dentro del territorio. Quedan perfectamente identificados como terceros ocupantes. En el informe que hacemos hay un capítulo que llama terceros ocupantes y ahí, repito, se identifican con nombre, con cédula, todo lo que he dicho, se identifica claramente el tercer ocupante. Y después, cuando concluye el proceso de titulación, se puede adelantar un procedimiento de saneamiento. Saneamiento es que le compramos las mejoras. No le compra tierra porque no es propietario ni queda a título de propietario, queda a título de tercero ocupante de buena fe y lo califica la agencia de tierra. Y luego, repito, adelanta un proceso de saneamiento, comprándole las mejoras que haya plantado de buena fe, porque si lo calificamos de mala fe, no hay lugar al reconocimiento de mejora y para todos los efectos es de mala fe y podemos proceder a desalojarlo incluso con la fuerza pública. Insisto, pero por favor, el decreto, yo les dije también que el decreto de saneamiento y ampliación, como estas dos figuras, ni el saneamiento ni la ampliación, estaban previstas para las comunidades negras, sino para los indígenas, en el acuerdo de paz de La Habana, hicimos el capítulo étnico e introdujimos estas dos figuras para los territorios colectivos. Y se desarrollaron, les dije, con el decreto 902 del 2017. Y en este momento, desde la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Agricultura, estamos haciendo el decreto que fija las reglas para realizar el saneamiento, que no es otra cosa que la compra de las mejoras a estos terceros que queden en el territorio de buena fe. Gracias, mi amor. Ahora sí me quedó claro. Muy bien. Adelante. Vamos a dar 2 intervenciones más y avanzamos porque tenemos que hacer la revisión de unos temas que nos dimos cuenta en el documento para poder, digamos, creo yo que hay una ilustración bastante grande sobre el tema y sobre el riesgo, que era uno de los temas que decían que había que hacer un mapa socioeconómico. Ni mapeo socioeconómico ni mapeo de riesgo son prerequisito de la cesión del título. Es la conclusión grande que yo saco en el día de hoy, con lo cual podremos avanzar en la formulación del nuevo proyecto de acuerdo, de la versión nueva del proyecto de acuerdo, con unas correcciones que tenemos que incluirle porque hemos identificado algunos asuntos. Entonces, adelante, por favor. Bueno, ya con todo lo que se ha expuesto acá, hay unas claridades, ¿verdad? En mi ignorancia, ustedes me disculpan por mi ignorancia, nosotros como nativos nos consideramos dueño o poseedor de la tierra, ¿verdad? Pero legalmente es el distrito, según lo que se conoce, es el distrito, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos tratando todo? Que a través del consejo de la alcaldía se logre concretar para así la titulación o todo este proceso de titulación llegue a las manos de ustedes y después ustedes al final sean quien titule a la comunidad. Listo. La pregunta es, si hay un particular que hace parte del globo de tierra que se está titulando y el temor, según lo que yo he podido observar de algunos funcionarios y del mismo consejo, es que no tienen claridad en las partes jurídicas de todo este proceso que estamos acá. Entonces, ese particular que está junto con nosotros,
es el miedo? Si es que la tierra del distrito, si este particular que no es nativo, automáticamente está identificado, ustedes tienen que negociar con el distrito. O sea, el particular, es que yo digo que el distrito está perdiendo billetes por no querer frentear lo que nosotros hoy estamos frenteando y poniendo incluso no es el riesgo de nuestra propia vida, porque es con esa que hoy sí, que mañana no, que me da miedo, que aquí no, que entonces esto sigue corriendo. Y usted acaba de decir, ¿cómo se frena todo este riesgo? Titulando. Si no se titula, el día tras día seguimos peor, con riesgo y con todo, porque incluso hasta el liderazgo, porque con todo esto nos ha tocado frentear, decir cosas, asumir cosas que las tiene que asumir el distrito, pero las tenemos que asumir nosotros como nativos porque queremos defender nuestro territorio. Y en eso ponemos en riesgo nuestra vida. Entonces, conclusión, el que sea particular, el que esté hoy con nosotros e identificado, no pueden hoy entre todos temer a titular. ¿Por qué? Porque en esa titulación ya hay una identificación de un particular. Ese particular no hace parte de nosotros. Bueno, ellos tienen que venir a pagar los impuestos, ya sabrán ustedes cómo lo hacen. Entonces es ahí donde yo digo que el distrito está dejando de perder unos recursos. Ahora me preocupa todo esto, la ausencia del consejo, porque aquí estamos tratando. Bueno, gloria a Dios que llegó la sierra. ¿Por qué? Mira, porque esto al final, aquí estamos hablando elegantemente, y listo, y chévere, y con las comunidades, pero al final esto es política. Esto termina en lo político. Y se está hablando de que, bueno, hay una armonía entre el distrito con la nación, pero localmente eso no es así. Localmente hay una guerra política, y si no se logra unificar entre el distrito, entonces nos ponen a nosotros como carne de cañón, que tenemos que estar ahí nosotros poniendo nuestra vida en riesgo, y nos mandan a nosotros a decir, no, es que mira, dice, hazle esto, hazle aquello, dijo popular. Tenemos que tratar nosotros de defender el territorio a lo mero macho, y ponemos riesgo en nuestra vida, nos han amenazado. Entonces, ¿qué ocurre? Si el distrito, el consejo, el distrito, la alcaldía, no se concientizan a cumplir. Por eso me gusta que esto que se está haciendo, me gustaría que, no sé, jurídicamente, el día de la sesión, que estén ustedes. A ver, que estén todos, porque es que el día que no esté una en clase, tapa la mano, no, es que no llegó fulano. Y así mañana pasado llegó el que ausentó tal sesión anterior, y no es que hoy faltó fulano, y así nos han mamado gallo. Toda la vida así. Siempre falta alguien, y con esa ausencia de alguien entonces me da miedo avanzar. Hasta el día de hoy así. Y repito, esto termina en lo político. En lo político, todos sabemos que es así. Si no hay una voluntad política, ok, el consejo es el quien aprueba para el siguiente paso. Si no hay aprobación del consejo, seguimos estancados. Esto es la realidad. Vale, muy bien. Mire, por favor, el objeto de esta reunión era un poco señalarle al distrito y a los concejales y al alcalde y a su secretaria del Interior y a sus autoridades que con la sesión no hay riesgo jurídico, es decir, no hay ninguna dificultad, ningún obstáculo. Los temores que puedan tener de que están corriendo riesgos no existen. Jurídicamente es viable hacer esta sesión, por lo que ya hemos señalado, porque el territorio fue clarificado por la agencia antes sin poder, o sea, ya se clarificó jurídicamente la naturaleza de este predio, se identificó en el proceso de clarificador que la comunidad negra es la que lo ocupa, y no lo ocupa de ahora, sino que hay una ocupación ancestral e histórica, y los riesgos jurídicos en esta reunión hemos tratado de aclarar que no existen, pero coincido con usted que esta también es una decisión que tiene un componente político, en la medida en que son los concejales como autoridad política los que tienen que autorizar
al alcalde para que haga la sesión. Y para eso se requiere, ya lo ha expresado aquí la secretaria, de que hay voluntad de la alcaldía, hay voluntad de los concejales y hay coincidencia con la comunidad, y el gobierno nacional a través de la agencia de tierra está diciéndole que nosotros estamos listos para iniciar ya o continuar el proceso de titulación, y nos comprometerían incluso a ponerle fecha para concluirlo. Es decir, aprovechemos que se da esta circunstancia entre todos para avanzar. Es que se nos alinearon los astros en esta oportunidad. Ven, Nosotros, pero queremos... es sí, que doctora, pero mira, me queremos preocupa avanzar. por el bien de todo, ya es la última intervención. Mira, aquí, hoy, lo que se ha venido debatiendo en este lugar. Mi nombre es Eder Castillo, soy la líder de socialización de Boca Catastral. La Boca de Catastro Bogotá está haciendo la actualización catastral aquí en la ciudad de Cartagena. En el día de ayer, en la tarde, fue que se pudo recibir el correo con 4 archivos de la Secretaría de Apoyo, de la Oficina de Apoyo Logístico del Distrito, y específicamente se solicitaba la verificación del polígono de posibles solicitudes de vinculación colectiva de Tierra Bomba frente a los predios de Caguey y Portal del Sol. Eso se hizo, bueno, se fue el mapita otra vez, eso se hizo y se identificaron al hacer el ejercicio de montar la base de datos cartográficos que se tiene de la actualización catastral frente a la información de los dos predios. Se encontró que hay un traslape con CARE, que es el 1, en el mapa sale, pues se fue otra vez la imagen, y existe otro traslape que es denominado en el mapa 2 con Portal del Sol. La de mayor extensión es la 2, y pues desde Boca Catastral vamos a dar una respuesta formal a la solicitud por escrito de lo que se está pidiendo. Ahí vemos que el polígono inicial que está en Fucsia es el polígono que solicitó, digamos, el Consejo Comunitario para la titulación. El que falta un pedazo. El que está, no se puede ver bien porque no sé si pueda subir un poquito la imagen, por favor. Más pequeña para que se vea más completa. Más pequeña. Bueno, ahí vemos que el traslape 1, que llamamos traslape 1, que corresponde a CARE, es la línea como azul verdosa que está ahí y tiene el 1. En ese lindero hay un traslape entre el polígono de solicitud de titulación y el terreno o el polígono de CARE. Y en la otra, que es Portal del Sol, vemos el número 2, aparece al interior de ese polígono del predio de CARE, de Portal del Sol, aparece que es el territorio más grande en cuanto a medidas, porque tiene más longitud de tierra. Ahora, desde Boca Catastral, esto es un ejercicio cartográfico, ¿ya? Se tomó lo que inicialmente se tenía como polígono de tierra bomba, que fue revisado, creo que es un producto que se tuvo en una reunión que se hizo con Boca Catastral, pero al momento en que nos hacen llegar digamos, la cartografía de esos dos predios y se hace el ejercicio, quedan contrapuestos. Ahí, pues amerita revisar. No, es que no hay, la uno no es que te dé un margen como en el otro, pero sobre el lindero de los dos hay un traslape de los dos. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros hoy traemos de acuerdo a la solicitud que hizo. Una pregunta. La parte de arriba, es decir, la parte que está más al norte, es una península. Sin embargo, el límite de la península no incluye la playa, es decir, es muy extraño que el polígono no incluya
incluye toda la porción de tierra, sino que deja una franjita de casi 100 metros de ancho entre el mar y la tierra. ¿Eso a qué responde? Porque el polígono que yo entregué, el dibujo hecho, digamos, el equivalente al dibujo a mano alzada que yo entregué, incluía todo eso. Y ustedes se suponía que iban solamente a hacer un reajuste por las técnicas de dibujo cartográfico para repasar eso. Entonces, esa sería una tercera corrección que hay que realizar. La película es completa, no tiene esa... Si me explico, ustedes están viendo lo mismo que yo, que está corrida, la línea fucsia no coincide con la línea de costa, sino que está corrida 100 metros con respecto al borde terrestre. Entonces, esa es otra corrección que a mí me preocupa que es necesario realizar. Pues voy a dar una información que es susceptible de ser verificada por nuestros expertos, que son los ingenieros catastrales. Pero uno de los términos que se tiene en cuenta para todo el tema de playas es lo que es bajamar. Y lo que es bajamar no se titula. ¿Y por qué? Un momento. ¿Y por qué esa regla no aplica entonces en el otro lado? En el otro lado se coincide con el borde costero. O sea, al lado izquierdo está a 100 metros de la línea rosada, pero en el lado derecho del mapa sí está, incluso está en el agua. Bueno, igual yo creo que es un ejercicio que se está haciendo porque vuelvo y aclaro, a nosotros nos entregaron la información ayer en la tarde. Nosotros tratamos de dejar un Es que este es el polígono inicial y nosotros no lo habíamos visto ese dibujo que me estás mostrando ahí. Ese dibujo que me estás mostrando, yo escribí el proyecto de acuerdo. Me conozco esto como, pero así como a mis hijos. Ese dibujo yo no lo había visto nunca. Y me preocupa ese dibujo porque no coincide con lo que yo les entregué, que entiendo tenía una técnica cartográfica distinta y solo había que redibujar. Entonces, digamos, voy a hacer una solicitud tripartita, a ver si estamos de acuerdo y estamos todos hablando de la misma página. La primera, que Go Catastral, y necesito que aquí me lo valide la SAE, que Go Catastral ajuste los límites en la zona acuamarina para que no exista traslape, sino para que haya empalme entre uno y otro. Segunda solicitud, y esa es una solicitud al Consejo Comunitario, que el Consejo Comunitario esté de acuerdo en mocharle a lo que ustedes dibujaron el lado rosadito, el pedazo rosadito, para que no genere traslape con los bordes de la sala. Y en tercer lugar, solicito yo a Go Catastral que se incluya y que se ajusten las coordenadas para que se incluya toda la península superior y no que quede así mucho con un pedazo que está por fuera. Entonces revisemos las tres decisiones. Sara, ¿estás de acuerdo con la primera parte, con lo que dije de lo acuamarino, que haya que se redibuje para que sea, no sea traslape, sino que sea consecutivo? ¿Cómo se llamará eso? Concomitante. Colindante. Si están de acuerdo, entonces ahí la pregunta que tengo es: ¿quién establece las coordenadas? Ustedes. Micrófono, por favor. Micrófono, porque eso queda mal. Buenas tardes. Nosotros antes de hacer la entrega que estamos adelantando en esta semana en la isla de Tierra Bomba, precisamente hicimos un ejercicio topográfico para delimitar esas coordenadas geográficas y topográficamente con expertos de la Fiscalía y con los expertos SAR. Nosotros esa información se las podemos compartir para que ustedes también entiendan cuáles son las coordenadas y pues podamos hacer esa diferenciación con catástrofe. Listo, pero entonces ahí de acuerdo con esperando la regla o que mesa técnica, porque no me queda claro si lo pueden hacer solos. Es que nosotros ya entregamos ese terreno por orden judicial. Por eso, a lo que me refiero es al mapa. Sí, nosotros les podemos entregar el mapa a coordenadas. Para coordinado, exacto, coordinado con los topógrafos y con ellos para que ellos hagan ahí el cruce de información. Listo. Yo quiero hacerle una claridad y a todos para que avancemos y miremos si esa es la medida.
Eso que hoy está en las redes sociales, el tipo de hectárea en Boca Chica y todo lo que se hizo, es distinto a lo de Tierra Bomba, porque en Boca Chica habían 2 barrios comprometidos dentro del área que ellos iban a entregar precisamente en esta orden, ¿ya? Tierra Bomba, a diferencia de suelo, lo que ellos hicieron es rural. Y esta área que está aquí, ese número 2, surtió el mismo proceso que surtió en Boca Chica. Esto es un acta, pero se hizo con la comunidad y eso está ocupado por la familia Jiménez. Y eso lo respetaron los señores Fernando Martínez Borges y eso se les entregó a las 2. ¿Sí? En esta área del azulito es un camino de la comunidad que independientemente que esté ahora sí dentro del área que hoy se está entregando, allá hay un camino ancestral y que nosotros no tenemos ningún tipo de problema ni de conflicto con el señor Fernando Martínez Borges al que se le está devolviendo la tierra. Estamos hablando de la Guamarina. De la Guamarina. No solo estamos hablando de la Guamarina al principio. Esta es la línea. Ellos dicen que por esa línea también tienen una pequeña fisura. Mira, ya definimos qué íbamos a hacer. Ahora voy. La SAE le va a entregar a Boca Castral. La SAE tiene clarísimas sus coordenadas. Le va a entregar esas coordenadas a Boca Castral y Boca Castral va a ajustar el mapa para que sea colindante y no se traslade. Ya, ahí no hay nada más. No te compliques más allá de lo que tienes que complicar. Ya. Lo que necesitamos es ajustar el polígono. ¿Estamos de acuerdo entonces con esa tarea? ¿SAE y Boca Castral? ¿Boca Castral también está de acuerdo? Listo, perfecto. Vamos a responderte a la solicitud inicial que hizo Apoyo Y a esta, porque eso va a quedar en un acta. Por eso la idea es que haya una sola respuesta. Exacto. Lo que solicitó. Listo, perfecto. Entonces, sobre el primer punto, que es la línea Guamarina, ya hay acuerdo en cómo se soluciona. Segundo punto, mira, el área rosada. Hay 2 posibilidades de acuerdo con lo que tú me dijiste. Una es incluir el borde que queda en rojito, el fucsia. Incluir el lado de traslape porque ellos están ahí. Y la otra es mochar eso de la solicitud de titulación. Doctor Carceto, ahí sí le pido a usted. Yo creo que es más, mira, yo creo que es más inteligente en este punto mocharlo y luego anexarlo, porque por ese mocho se nos cae jurídicamente el proceso, porque ¿cómo se cede ese pedazo al título colectivo? Más bien se anexa posteriormente cuando se resuelva la situación jurídica, por ejemplo. Pero no lo involucremos en el predio porque nos ponemos en un problema. ¿Está de acuerdo la comunidad de Tierra Bomba? ¿Están de acuerdo? Listo, entonces, por favor, Go Catastral, Go Catastro, la señora de Go, ¿está claro eso? Entonces le voy a pedir a la SAE otra vez que me establezca ese pedacito. También me lo incluya en lo que le va a mandar a Go Catastro para que me hagan el dibujito de ese pedazo y se pueda mochar esa patica rosada. Por ahora lo mochamos. Listo. Tercera solicitud. Adelante. Micrófono, porfa. Ahí lo tienes al frente. Quiero anotar puntualmente qué es lo que la SAE le va a enviar a Go Catastral para dejarlo aquí. O sea, los dos predios que son colindantes. Y también incluye el polígono de colindante. Ok, serían los que están en rojo y en verde. Ok, no, es que
van a mandar la información a Goca Catastral. Mire, y adicionalmente podemos ponerlo en contacto con nuestra gerencia técnica, que son para que entre técnicos y técnicos se entiendan y se agarren los pescuezos entre ellos y resuelvan técnicamente los asuntos, valga la redundancia, técnicos, ¿no? Porque acá nosotros hablamos en castizo, pero entre técnicos se pueden entender mejor y pueden entregarse toda la información en los formatos que tenga que entregarse para que no tenga ningún problema el acuerdo que va a presentar la alcaldía al Consejo Municipal. Perfectísimo, eso me pone muy contenta. Entonces, que ese sea el acuerdo. Así es. Propondría que, por favor, sobre estos predios de la SAE, vamos a intentar una reunión de Bogotá entre la agencia y la SAE con las oficinas jurídicas para poder precisar cuál es la situación jurídica de estos predios, porque en principio pareciera que se los devuelven al particular y el particular sería el propietario, pero eso no está suficientemente claro. Entonces propondría que hagamos, yo lideramos una reunión en Bogotá entre SAE y agencia para aclarar la situación jurídica de estos predios. Por ahora lo mochamos para que el proceso avance. Nosotros lo mochamos, eso no tiene inconveniente. Bueno, y entonces falta solamente mi tercera solicitud, Go Catastral, que es la puntica fucsia. Yo sí quisiera que la puntica fuera completica. Es todo el pedazo. Hay una franja de ¿cuántos metros? 100. Son 100 metros de ancho que no aparecen ahí. Entonces, yo sí les pido, es decir, es posible que sea una imprecisión técnica. Es posible que sea una imprecisión técnica nuestra, pero la precisión técnica no la tenemos que tener, no la tenía que tener Tierra Bomba, al contrario, ellos hicieron más de lo que les correspondía al poner una dibujante a hacer ese dibujo. Es Go Catastro la responsable de hacernos el dibujo y se volvía más complejo más al sur, pero en esa punta todo es de Tierra Bomba, entonces no hay dudas, es simplemente ajustar técnicamente las coordenadas para que incluyan todo el bordecito. No sé si me hice entender en el español barato de persona no cartógrafa, pero yo sí quiero que el muñeco, el mapita coincida con el satélite cuando lo revise. Ya voy. Listo, ¿estamos de acuerdo entonces? Bueno, Go Catastro. Es la hora de la verdad. Señores de la SAE, ¿cuánto tiempo se van a demorar? ¿Cuánto nos queda de sesiones ordinarias, concejal? Muy buenas tardes para todos. Las últimas sesiones ordinarias son, doctora, hasta noviembre. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a la doctora Ana María por la invitación. Yo siempre he estado presente en todos estos procesos. También quiero dejar la claridad que cuando se presentó este proyecto de titulación para Tierra Bomba, muy juiciosamente vinimos realizando el estudio. De mi parte, si de pronto habían inquietudes, creo que hoy todas quedaron claras, pero siempre he tenido la voluntad de apoyar a las comunidades, es nuestro trabajo. Esperemos que ahora que se presente nuevamente el proyecto a la corporación, pues de igual manera todo pueda darse en feliz término, porque creo que Tierra Bomba lo merece. Hay una última inquietud que tengo, doctor Silvio, y agradecerle por todas las claridades que nos dejó. Cuando estuvimos allá en la audiencia pública en Tierra Bomba, por parte de algunos miembros de la comunidad, escuché que expresaban que hay una situación, no sé ahí cómo se va a manejar, hablando de terceros, es decir, que no son los nativos, sino personas terceras que al parecer están ocupando la tierra o los espacios, y que también se expresaba que por razones de que se les iba vendido por los mismos nativos. Una vez que se haga este proceso de titulación, que se entregue y pues que haga lo propio como tal la alcaldía, el consejo y de parte
de parte de la Agencia de Tierras cómo se va a manejar esta situación con estas personas que van a proceder como a hacer ese reclamo. Me queda como esa inquietud y que también se la escuché a algunos concejales, entonces es como lo último que me queda de pronto para que usted me pueda aclarar, o no sé quién tenga la competencia. Gracias. Sí, aquí cuando se formuló esa pregunta, insistimos en que las personas que no son miembros de la comunidad y ocupan el territorio tendrían como dos situaciones. Por un lado, los que ingresen al territorio antes del título, si no lo hicieron ni con violencia ni con engaño, tendrían el carácter de ocupantes de buena fe. Y en el estudio que hagamos, la agencia, cuando adelantemos el proceso de titulación, ahí los vamos a identificar a todos, señalando el área que ocupan, el tipo de explotación o de mejoras que tienen, cómo ingresaron, desde cuándo ingresaron, y haciendo un levantamiento topográfico detallado de cada ocupación, para adelantar posteriormente un proceso de saneamiento. Saneamiento significa compra de las mejoras que hayan plantado de buena fe, siempre que, repito, no haya mediado ni violencia ni engaño. Y los que ocupen el territorio como engaño, con violencia, y que entren después del título, se consideran ocupantes de mala fe, y frente a ellos no cabe el reconocimiento de mejora, y tendrá que pedírsele que abandonen el territorio o se procede a su desalojo, incluso si es necesario con la fuerza pública. Así está previsto en el artículo 15 de la ley 70. Pero esa situación la determinamos nosotros cuando hagamos la visita técnica, una vez el predio haya sido cedido, y avancemos en la titulación. Muy bien. Entonces, dado que estamos como en esta recta final, yo quisiera pedirle entonces a la SAE que nos proponga dos cosas. Una, el plazo como en el que se demoran entregándole eso a GoCatastro, para poderle decir también a GoCatastro, para ponernos unos tiempos. Y lo mismo también, tener un enlace que sea la persona responsable a la que mi equipo intensea para que entreguen el compromiso. Yo los intenseo gratis. Entonces, adelante, por favor. No, 8 días. En 8 días nosotros, una vez salgamos del operativo que estamos allá en terreno en estos días, en 8 días, de hoy en 8 tenemos el 27, me dicen acá, estamos transfiriendo la información necesaria y entablando los enlaces técnicos también para que resuelvan cualquier duda, inquietud o complemento de la información. Listo, les agradezco mucho. Entonces, te ponemos como enlace a ti para este tema, digamos, adelante. Aquí mi doctora Angie, que Perfecto. es la gerente jurídica. Listo. Es un poco más eficiente que yo Angie, en este aspecto. listo. Mujer, mijo. Es que eso es por ser mujer. Entonces, a la doctora Angie, entonces, cuando manden la información, yo le pido el favor de que nos la manden con copia a la Secretaría del Interior, para que nosotros también podamos estar pendientes de que, y a la procuradora que tiene el archivo, la memoria histórica del proceso, ya se sabe todo desde el 2002, entonces para que sepa. Y lo otro, entonces GoCatastro, ya con las coordenadas, digamos que eso es un dibujo relativamente sencillo para ustedes. En el pasado no se me han demorado mucho con eso, entonces pongamos mediados del próximo mes. Listo, vale, listo. Y ponemos a Cristian de enlace, listo, perfecto. Entonces les recuerdo ahí que el siguiente paso ya es mío. ¿Sí? El siguiente paso es, con la información que recibamos de GoCatastro, que es el nuevo dibujo, montamos los ajustes en el proyecto de acuerdo
ajustamos los anexos, incluyendo ese, y lo volvemos a presentar al Consejo Distrital. Yo creo que estamos hablando de más tardar en un mes, por muchísimo tiempo que pasa. O sea, por muy tarde estamos volviendo a presentar en un mes, ya con todos los anexos y con todo el ajuste. Y uno de los anexos va a ser ese video. Como les digo, ese video lo vamos a subir a YouTube de la Secretaría del Interior para que quede como un video de consulta, porque de verdad que le agradecemos mucho. A usted le tocó escribir la ley, enseñarnos la ley en el Pacífico, luego enseñarnos en el Caribe, luego interpretarla, luego ajustarle lo que le quedó faltando y ahorita la va a reglamentar. Es un orgullo tenerlo aquí. Por favor, yo hago un último compromiso, y es que cuando el proyecto de acuerdo ya esté presentado al Consejo y el Consejo programe la sesión para debatirlo, vendríamos a acompañar la audiencia que haga el Consejo, y propondría que para ese efecto voy a proponerle a la agencia que vengamos. Yo acompaño la parte técnica y jurídica, pero será muy importante que venga un directivo de alto nivel de la agencia para que exprese el respaldo político. Súper. Excelente, bueno, súper, muchísimas gracias. Bueno, con estos acuerdos nosotros elaboramos un acta de la reunión de hoy de todas maneras para que quede un documento escrito además del video, y con estos acuerdos de la mesa técnica final creo que todos quedamos contentos. Entonces vámonos a trabajar y pues muchas gracias por estar aquí.